El Señor resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. El gozo pascual. Estamos de fiesta. La madre de las fiestas, Pascua, ¿verdad? Gracias por estar una semana más aquí con nosotros en este pequeño espacio que hemos dedicado a el credo, nuestra profesión de fe. Por si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, esta es la segunda parte de un autoexamen que nos estamos haciendo con nuestra profesión de fe, el credo. Así es que, igual que hicimos la semana pasada, vamos a hacer nuestra oración. Únase conmigo porque vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si usted está por primera vez en esta semana, hoy con nosotros, dirá, bueno, ¿y ahora qué le pasa a Pepe que está haciendo esta oración tan larga? Y por ahí algunos que dicen tan aburrida, el credo. Yo rezo, cuando rezo mucho, dice por ahí alguien, el Padre Nuestro, y eso ya que le va bien a Dios con que yo lo haga. Estamos en esta segunda semana yendo a un autoexamen de lo que es la profesión de fe y mi vida. Y hablábamos la semana pasada de que si lo que yo profeso, mi profesión de fe, aquí está resumida la fe de la Iglesia, en lo que acabamos de orar. Si yo digo y creo en lo que yo acabo de decir con mis labios, mi vida tiene que corresponder en cada uno de estos segmentos que hemos mencionado. Solamente como un resumen le voy a decir rápido qué fueron los segmentos que la semana pasada o las partes del credo que analizamos. ¿Está usted listo? Hablamos de que creo en Dios, de que creo en Dios Padre, de que creo en Dios Padre Todopoderoso, de que creo que creó el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, de que creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María, y que creo que que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Ahí nos quedamos la semana pasada, en ese gran misterio de lo que sucedió cuando Jesús va a recoger a todas esas almas que aguardaban y que entonces abrió las puertas del cielo para que usted y yo tengamos acceso a la patria celestial, al paraíso que había cerrado Adán y Eva. Vamos entonces ahora a analizar, ya una vez que hemos estado de acuerdo, espero que fue usted conmigo de acuerdo, en que Jesús descendió a los infiernos. Ahora vamos a hablar de otros apartados muy importantes. ¿De acuerdo? ¿Qué decimos inmediatamente después de la frase? Lo estoy buscando aquí. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo aclaraba al final de la semana pasada, ¿qué quiere decir al tercer día? Porque hay gente que se pone bajo el punto de vista de un calendario y dice, oye, pero ¿cómo es posible? Entonces, si del viernes, entonces el sábado, el domingo, tuvo que haber resucitado hasta el lunes. No, Señor. El Señor, recuerden, resucitó la víspera del día del Señor, el primer día de la semana, que es lo que hoy día nosotros llamamos el domingo.
Pero por si usted no lo sabe, el domingo no es el último día del weekend, como nosotros decimos, es el primer día de la semana. Y ese fue el día que el Señor resucitó y que nosotros lo hemos llevado a nuestro día de nuestra celebración litúrgica, el primer día de la semana. Los cristianos, los católicos, empezamos la semana un día de fiesta, ¿qué les parece? Después vendrán los días de trabajo, pero nosotros empezamos celebrando la resurrección del Señor. Y esto ocurrió al tercer día. ¿Cómo es posible esto? Ya se lo compartía yo la semana pasada, pero lo voy a volver a hacer. El Señor muere un viernes por la tarde. Recuerdo, a las 3 de la tarde. Ese es un día. Al llegar la víspera del día siguiente, el viernes por la tarde, ya se empieza a celebrar el sábado. Van 2 días. Y al ponerse el sol, que empieza el siguiente día, se cuenta el tercer día. Ese es el día que el Señor resucita. El Señor resucita ya una vez que se ha puesto el sol, resucita el primer día de la semana. Ahí están los 3 días bajo la mentalidad como se cuentan los días en la liturgia y los seguimos nosotros recordando y celebrando los 3 días. O sea que efectivamente el Señor estuvo 3 días. Ahora, hablábamos de que el Señor no estuvo muerto, frío, completamente en una tumba. El cuerpo del Señor allí quedó. Estuvo en esa tumba, efectivamente, allá en Jerusalén. Pero el Espíritu del Señor, en lugar de ascender ya a la derecha del Padre, fue a abrir las puertas de todos los que habían muerto desde Adán y Eva y que nadie había entrado al paraíso. Quede claro que nadie había entrado al paraíso hasta que Jesús abrió las puertas del cielo una vez que recoge a todos los muertos, a todas las almas que estaban esperando, no en el infierno que usted y yo siempre pensamos es el lugar de condenación, el fuego eterno. Jesús no fue allá. No, Jesús no fue al lugar de Satanás y sus espíritus inmundos y de todas las almas que han rechazado la salvación. Jesús fue al Hades, al lugar de los muertos, que en traducciones se le llama infierno. Así que le quede claro, Jesús fue al lugar donde estaban todos los que habían muerto, estaban esperando la apertura del cielo. Y aquí viene entonces, al tercer día resucitó de entre los muertos. Incluso tenemos en los textos de la Escritura que en el mismo Jerusalén hubo muertos que salieron de los sepulcros. ¿Recuerdan? Hubo muertos que salieron de los sepulcros, más todas las almas, estas que estaban esperando a que Jesús los llevara al paraíso. Ahora, aquí es importante en nuestra profesión de fe que también al decir que nosotros Jesús resucitó de entre los muertos, no nos vayamos con ciertas teologías que hay por ahí, y yo desgraciadamente lo he oído de algunos teólogos católicos que dicen que Jesús no resucitó con un cuerpo, sino que fue una resurrección espiritual y que Jesús está por ahí etéreo esperándonos para el juicio final. Quédenos bien claro. Todas las resurrecciones que tenemos en el Nuevo Testamento que Jesús obró, Lázaro, la hija de Jairo, no fueron resurrecciones, fueron lo que podemos llamar reanimaciones. Lázaro, el Señor lo reanimó, estaba en ese sepulcro, pero Lázaro fue reanimado a la vida y después Lázaro murió. La hija de Jairo que tenemos en la Escritura, también el Señor la reanimó y llegó el momento de su muerte. Pero Jesús, una vez que Él muere, Él entonces es el primero que resucita. ¿Por qué? Porque entonces ese cuerpo de Jesús, ese cuerpo humano, ahora se transforma en un cuerpo glorioso. Ahí está la prueba de la sábana de Turín. Ahí sucedió este fenómeno de que ese cuerpo que estaba ahí, ese cuerpo cambia. Y es lo que nos queda la constancia en la sábana de Turín. Y ese cuerpo ahora es un cuerpo glorioso, un cuerpo que tiene propiedades totalmente diferentes al cuerpo humano y que será el cuerpo que nosotros tendremos el día de la resurrección de los cuerpos. ¿Usted sabía? Y aquí cuando estamos hablando de que Jesús resucitó de entre los muertos, lo que esto implica que usted tiene que creer que aunque su cuerpo humano se descomponga, o vamos a poner cosas trágicas, que en un accidente queda completamente despedazado,
humanamente decimos, ¿pero qué? Ese cuerpo ya no tiene remedio para usted y para mí. Voy a poner un ejemplo, si quieren, un poco burdo. De esto lo hemos visto muchísimo, por ejemplo, en nuestros queridos hermanos cubanos que huyen de Cuba y son devorados por tiburones en el Golfo de México. ¿Qué pasa con esos cuerpos? Dios es capaz de todo y ese cuerpo, aunque esté en el estómago, se haya aparentemente para nosotros desaparecido, no. Un día ese cuerpo va a ser recapitulado, llamémoslo así, y usted va a volver a ese cuerpo que usted tuvo desde el momento de su concepción, pero será un cuerpo glorificado como el de Jesús. ¿Por qué digo que es un cuerpo glorificado? Miren, vamos simplemente a tomar 3 ejemplos de las Escrituras. Cuando Jesús ya está glorificado, su cuerpo ya es glorificado, ya ha resucitado, ¿qué pasa? Vamos con Tomás, el apóstol Tomás, el incrédulo. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Tomás, pon aquí tus dedos en los huecos y en el costado. Y Tomás toca ese cuerpo glorificado, pero Tomás lo toca y dice, Señor mío y Dios mío. Es un cuerpo con propiedades diferentes, pero es un cuerpo real. Tomás no tocó un fantasma. Tomás hubiera dicho, ¿qué pasó? Esto es humo. No, Tomás tocó un cuerpo. Otro texto de la Escritura que nos demuestra ese cuerpo glorificado. Jesús podía entrar y salir, traspasar las paredes, llamémoslo así, pero con un cuerpo. Cuando están los apóstoles encerrados precisamente de miedo, dice que Jesús aparece en medio de ellos. Traspasó la pared, Jesús se hizo presente, pero era un cuerpo sólido, pero con propiedades diferentes. Un último ejemplo. Cuando Jesús está esperando a los discípulos y Él está cocinando, está preparándoles ese pescado, y cuando les dice el Señor, vengan y coman, y Jesús come pescado con ellos, ese pescado que Jesús ingirió no cayó al suelo como si fuera un fantasma, estaba en un cuerpo. O sea que ese cuerpo glorificado, que fue el primero de todos, Jesús, ese cuerpo va a ser como el nuestro el día que venga la resurrección de los cuerpos al fin de los tiempos. No es ahora el motivo de explicar mucho esto, pero ¿qué va a pasar con usted y yo? Cuando nosotros partimos de este mundo, nuestro espíritu es el que va a ir a la presencia de Dios. Si entramos ya de golpe y porrazo al cielo, que se los deseo a todos ustedes, estamos entrando en espíritu. Si tenemos que ir al purgatorio, ese lugar de tránsito, será en espíritu que nosotros vamos a estar purificando ese espíritu para que quede puro, para poder entrar al cielo. Desgraciadamente, los que han perdido, han rechazado la salvación, irán al infierno en espíritu, pero algún día, cuando venga la resurrección, todos estos cuerpos se unirán a nuestro espíritu para tener este cuerpo en nuevo estado. Esto es lo que estamos diciendo cuando nosotros decimos, creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cuántas cosas hay ya en solamente esta parte de nuestro credo, verdad? Ahora viene la siguiente parte. Subió a los cielos. Aquí repito otra vez, hay que tener cuidado con muchas teologías, porque aquí nosotros estamos diciendo, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Vamos a hablar un poquito qué tiene que ver esta parte de nuestra profesión de fe con usted y conmigo. Tiene que ver mucho, porque hay muchos, y yo sé, lo he oído, de muchos que se llaman católicos, que rezan esta profesión de fe, pero que no creen que Jesús realmente subió, como nos describe Hechos de los Apóstoles, cuando están allá en este lugar, en el Monte de los Olivos, y ven a Jesús que es elevado y que una nube lo cubre, y que esos ángeles les dicen a Pedro, a Juan, a Andrés, a todos ellos, este Jesús, como lo han visto subir, este mismo Jesús volverá. Jesús asciende por su poder. Por eso hacemos una diferencia entre la ascensión y la asunción de María. Son dos cosas diferentes. Jesús asciende por su poder a la derecha del Padre. María, y esto no es ahora el momento de hablar de esto, ustedes creo que saben muy bien nuestro dogma, el cuerpo de María, Jesús lo lleva al cielo por un premio especial a ese cuerpo en el cual Él estuvo por 9 meses siendo parte íntegra del cuerpo de María en el vientre de María. Dios le concedió el privilegio de que ese cuerpo no tuviera descomposición, sino que ese cuerpo es asunto, es llevado al cielo y está allá arriba
con su Hijo Jesús. Pero lo que nos ocupa en esta profesión de fe, subió a los cielos. Jesús está en el cielo. Está físicamente, con este cuerpo glorificado, está en el cielo. Por eso tenemos en muchas representaciones, y sobre todo en la iconografía, tenemos a ese Jesús que lo vemos en un trono. Jesús está allá en el cielo, donde quiera que el cielo esté. Y está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque ese Padre que envió a su Hijo, ese Padre, una vez que ha cumplido su Hijo con la misión que se le había encomendado de venir a redimirnos, ya hablamos la semana pasada, cómo Jesús vino a hacerse uno de nosotros, uno exactamente igual a nosotros, excepto en el pecado. ¿Para qué? Para tomar todos nuestros pecados, ser el nuevo Cordero, pagar por las culpas de toda la humanidad, no solamente de los cristianos. Fíjense, Jesús ha pagado por toda la humanidad. Este es otro de los misterios. ¿Por qué entonces los budistas? ¿Por qué entonces los mahometanos? ¿Por qué incluso otra gente de otras religiones decimos no van a ser salvadas? Acuérdense que la palabra de Dios y sobre todo la enseñanza del catecismo de la Iglesia nos dice que los que han vivido bajo su conciencia y nunca han oído la palabra, no han oído la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús, van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia. O sea que en el cielo nos vamos a llevar la sorpresa de que vamos a encontrar billones de seres humanos de otras religiones que están en el cielo por la misericordia de Dios. Pero el punto acá, Jesús está en el cielo. Yo quisiera compartir con ustedes brevemente esta cuestión del cielo, porque mucha gente piensa en el cielo y levanta los ojos y ve el firmamento azul, o aunque esté un día nublado, y dice, el cielo está allá arriba. El cielo nosotros no podemos decir en dónde se encuentra, porque ya no está en la dimensión nuestra, en nuestra dimensión de las cosas materiales, de lo que vemos, el universo, el gran milagro de la creación. El cielo es otra dimensión. El cielo está en otra dimensión. No lo podemos decir que está aquí enfrente de usted y de mí, pero es otra dimensión a la cual se traspasa. Esto ya no lo podemos nosotros, bajo el punto de vista de nuestra muy limitada inteligencia, por más y que decimos que es fabulosa, no lo podemos comprender. Pero el cielo es un lugar real diferente a lo que vemos aquí en la tierra. Porque hay gente que piensa que el cielo va a ser un lugar muy bonito, como este estudio, y que no lo sabemos. Jesús sí nos dijo que Él iba a prepararnos mansiones. Jesús nos dijo que vamos a tener un banquete allá en el cielo. Y yo creo que el cielo va a ser un lugar maravilloso, donde vamos a estar en la presencia de Dios. Mucha teología nos dice que el cielo es contemplar a Dios. No necesitamos más. El hecho de que nosotros podamos contemplar a Dios, ya sin velos, ya sin máscaras, ya sin nuestra humana limitada capacidad, ese gozo no lo podemos describir. Simplemente no lo podemos describir. Pero Jesús está ahí. Y vamos a ver a Jesús. Usted va a tener, y yo, y espero que todos tengamos la dicha de poder ver a Jesús, de poder ver al Espíritu Santo, de poder ver al Padre en la manera que se nos manifiesten en el cielo. Vamos a poder ver a María. Vamos a poder ver a Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Santiago, a María Magdalena, a todos los que nos han precedido, a Moisés, a Elías, a Adán y a Eva. Vamos a poder ver a todas las almas que nos han precedido. Y aquí viene algo hermosísimo. Vamos a poder ver a nuestros seres queridos que están ya en el cielo. Así es. Por eso cuando hay en la tierra un deceso, una persona que pasa a la otra vida, muchas veces nos entristecemos porque no creemos en esta parte de nuestra profesión de fe. Estamos diciendo que Jesús está en los cielos sentado a la derecha del Padre. Qué dicha tendremos el día que entremos a esta realidad de Jesús a la derecha del Padre. Ahora, vamos a la siguiente parte de nuestra profesión de fe. Y aquí hay mucha gente que le tiene mucho miedo a lo que viene a continuación. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio final. Esto es nuestra profesión de fe. Habrá un juicio final para todas las almas
todas las almas, sin excepción, van a llegar a este juicio final. Tengo que explicarles aquí el por qué aquí en nuestra profesión de fe hablamos de un juicio final. Ya me imagino que usted en su gran discernimiento ha de estar pensando, bueno, si yo me muero y el juicio final, ¿qué pasa? ¿A dónde voy? Aquí vamos. Al momento de que nuestra vida biológica termina, entramos a la vida eterna. Todos, sin excepción. Todos sin excepción. Y en este momento, de este paso, este tránsito, vamos a tener aquí, en este instante, nuestro juicio personal. Ahí se produce el juicio personal. Esta es doctrina de la iglesia. No lo decimos en la profesión de fe, pero está implícito en este segmento que estamos hablando de que desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y hay que explicar esto porque si no, no entendemos muy bien lo que estamos diciendo como profesión de fe. Se lo explico. Al momento de que el alma se desprende temporalmente de este cuerpo, que se quedará en un mausoleo o si lo incinerado, etcétera, donde quede, después va a venir nuevamente a unirse a nosotros. Pero en este interín, al momento de nuestra partida de esta vida biológica, aquí va a suceder nuestro juicio personal. Se lo aclaro, usted no va a ver ni a San Pedro, ni a un ángel, ni va a venir alguien con una báscula a decirle pon acá tus obras buenas, pon acá tus obras malas, como muchas veces en la imaginería cristiana lo hemos representado, en la pintura religiosa, que vemos un juicio, alguien con una báscula, o alguien que es más, dice San Pedro va a estar con un gran libro. Olvídese de todo eso. Esto nos enseñó muchísimo lo que era el cielo, el purgatorio y el infierno, nuestro queridísimo beato Juan Pablo II. ¿Recuerdan? En las catequesis que nos dio antes de llegar al gran momento del milenio. Bueno, lo que se nos enseña, y es la doctrina de la iglesia, es que ese juicio personal va a ser tu alma ya desprendida del cuerpo, que tú vas a poder ver tu vida desde el momento en que tú empezaste a nacer propiamente hasta ese momento en que terminó tu vida biológica. Tú la vas a poder ver. Ahí ya no habrá tiempo. Recuerden, el tiempo termina, el tiempo cronos termina ahí. Entramos en el tiempo logos, kairos de Dios, que es un tiempo completamente diferente al de nuestros relojes. En ese momento, tu vida va a pasar delante de ti. Y tú vas a ser tu propio juez. Y no es que te vas a favorecer y vas a decir, ay, mira, me voy a hacer el favor de decir, No. Tú vas a poder, porque ya tu espíritu desprendido de la mentira, de los prejuicios, vas a poder con la verdad saber qué tú escogiste para la vida eterna. La palabra de Dios es clara. En el libro del Eclesiástico nos dice que Dios al principio, junto con la vida, nos dio otro regalo. Importantísimo, la libertad. Dios te dio junto con la vida, te dio un alma, te dio ese cuerpo, te dio un alma y te dio un tercer regalo, que es una espada de dos filos, se llama libertad. Desde ese momento tú eres un ser libre. Claro, van a pasar los años de tu vida, los años de tu formación, los años de tu desarrollo en todos sentidos, pero tú vas en tu vida moviéndote en tu libertad. Tenemos que ir aquí, aparte de lo que habíamos hablado del credo anteriormente. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Jesús vino a cancelar la nota de crédito, la nota de cargo que había contra nosotros. Pero de ti depende tomar esa salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. ¿A qué punto Dios respeta esa libertad que nos dio? Que Él nos hace el regalo y nos dice, aquí está la salvación. Esta salvación tiene un nombre, es una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús es la salvación. No hay salvación, no hay nombre, ningún otro nombre sobre el que nosotros podamos ser salvos si no es Cristo Jesús. Y tú tienes que aceptar, y aquí vamos a la primera parte que hablábamos de nuestra profesión de fe. Creo en Dios, ese Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, ese Dios que se nos ha hecho visible, ese Dios que se nos ha hecho tangible, Cristo Jesús. Esa salvación ahí está. Tú tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu vida. De otra manera, tú no tienes salvación. Tú no puedes, la salvación no es un paquete que se vende aparte,
que tú digas, bueno, yo tomo la salvación, pero Cristo Jesús, tú no tienes nada que ver en tu vida. Y aquí está la insistencia que la iglesia ha tenido en los últimos años. Voy a ir concretamente a nuestro beato Juan Pablo II, cuando empezó a hablar de un encuentro personal con Jesús. Aquí viene la famosa cita de Apocalipsis 3:20, que creo que es de lo más gráfico que tenemos cuando dice Jesús, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, la libertad, abre, yo entraré. Se lo voy a parafrasear de otra manera. He aquí que tengo la salvación y te la ofrezco. Si tú en tu libertad abres tu corazón y yo puedo entrar a tu vida, yo cenaré, me uniré contigo. Hermanos, esta es la parte más esencial de nuestra profesión de fe. Jesús ya nos redimió, Jesús ya nos salvó y es de ti que depende que antes de que llegue ese gran juicio final, tú en esta vida hayas aceptado la salvación para que cuando llegue tu juicio personal, estés preparado para cuando venga el juicio final. ¿Qué va a pasar? Al momento de ese juicio personal ya está decidida tu eternidad. Tú has decidido personal, individualmente, cuál va a ser tu destino eterno. ¿La patria celestial o el infierno? No hay intermedio. No hay un punto, el gris, blanco o negro, frío o caliente. Claro, entendemos, y es teología nuestra católica, que existe un momento, un sitio, una purificación que nosotros llamamos purgatorio. Pero hermanos, y esto también es catequesis que nos dio Juan Pablo, y es catequesis de la iglesia de siempre. El purgatorio es un sitio transitorio. El purgatorio no es eterno. El purgatorio, vamos a ponerlo en nuestro tiempo cronos, un día va a cerrar las puertas. Algún día no habrá más almas que necesitan purificación, no habrá purgatorio. El purgatorio es esa purificación que ya no la podemos nosotros medir en nuestro tiempo cronos. Mire, la iglesia ya ha eliminado aquella cosa que ustedes recuerdan que eran las famosas indulgencias, que uno decía, voy a comprar indulgencias para una ánima del purgatorio, voy a comprar una indulgencia que va a ser por 2.428 años, olvídelo. Ya no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. ¿Nosotros debemos orar por las ánimas del purgatorio? Claro que sí. Esto voy a hablar en un momento más cuando hablemos de la comunión de los santos. Nosotros claro que podemos interceder pidiendo para que esas almas que están en tránsito, están en purificación, terminen su camino y entren en la patria celestial. El otro destino eterno es el infierno. El estar privados por toda la eternidad de la presencia de Dios. Yo se los confieso, yo cada vez que pienso, dentro de mi limitada capacidad de poder captar lo que es eternidad, me erizo. Eternidad quiere decir para siempre jamás, sin fin. Ya no en este tiempo, en el tiempo de Dios, sin fin. ¿Usted se imagina lo que puede ser estar privados de la presencia de Dios eternamente sin fin? Ese es el infierno. El fuego más grande de saber, porque no vamos a ver a Dios, eso es el cielo. Pero al momento de ese desprendimiento, de ese juicio personal, las almas que rechazaron la salvación que nos ofreció Dios van a captar que sí había realmente esa otra opción y que ellos la rechazaron. Dios no manda a nadie al infierno. Esta es teología católica. Es cada alma que escoge el ir al infierno en su libertad. Dios no es un malo, Dios no es un castigador que dice, tú te vas a pudrir. La misericordia de Dios es infinita. Él quiere que todas las almas se salven. Pero tú puedes decirle a Dios gracias y puedes perder para toda la eternidad el estar en la presencia de Dios. Es espeluznante, ¿verdad? Aquí los dejo. Voy a unos breves mensajes y volvemos con lo que aún nos falta de nuestra profesión de fe. Es importantísimo, ¿verdad? Vuelvo enseguida.
Es muy en serio lo que hemos hablado, ¿verdad? Vuelvo y insisto, se los comenté desde el primer programa, yo no estoy tratando aquí de darles una teología elevada, que la hay importantísima sobre esto. He tratado de ponérselo lo más accesible, lo más digerible para nosotros, las personas que no tenemos una gran formación teológica, pero que esta es una realidad que tenemos que asimilar y sobre todo vivir. Bien, nos quedamos pues en esa terrible realidad de ese juicio, el juicio final. ¿Qué va a pasar entonces cuando venga el juicio final? Entonces Jesús va a volver. Así es. Nosotros decimos, ven Señor Jesús, ¿verdad? Maranata, ven Señor Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero Jesús va a volver en ese cuerpo glorioso que lo vimos subir, que lo vio Pedro, Andrés, todos ellos, va a volver. Nos describe Pablo el son de las trompetas, pero va a volver, no va a volver en una gran fiesta, va a volver a juzgar a vivos y muertos. Y ahí va a ocurrir lo que nosotros tenemos claramente en palabras muy sencillas allá, recuerda, en Mateo 25, el gran juicio. A la derecha, benditos de mi Padre, a la izquierda, malditos por llamarlo así, a derecha las ovejas, a la derecha las cabras, los que rechazaron. Y ahí termina todo lo que es nuestro mundo como lo vemos ahora. Vendrá el fin de los tiempos. Ya está decidido todo. Ya están las almas para toda la eternidad en la patria, las almas para toda la eternidad en el infierno. Se acabó el purgatorio. El juicio final va a suceder. La parusía, la segunda venida de Jesús. Ojalá usted y yo tengamos la dicha de poder ver a Jesús bajar, pero yo sé que a la vez va a ser aterrador en algún momento pensar, aquí viene, aquí viene. Pero no se preocupe, los que ya han tenido su juicio ya está, el juicio ya está. Los que ya están en el cielo no va a cambiar el juicio. Los que ya están en el infierno no va a cambiar el juicio, ya está decidido. Es una ratificación de lo que ha sido nuestro juicio personal. Vamos a los siguientes apartados, que todavía nos quedan varios importantísimos. Creo en el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Aquí me ha tocado, hermanos, por mucho tiempo en los caminos del Señor, encontrarme con tantas concepciones tan diferentes y a veces tan equivocadas del Espíritu Santo. Miren, vamos a aclarar, y en una forma rápida. El Espíritu Santo no es una paloma, no es una paloma. Claro, sabemos y lo conocemos el pasaje que en el Jordán, cuando se está bautizando al Señor, que en forma de paloma bajó el Espíritu Santo. Y desde entonces la imaginería, la pintura, lo ha presentado al Espíritu Santo como una paloma. Y mucha gente, si yo le pregunto, créame, gente buena, ¿quién es el Espíritu Santo? Me van a decir, y ya me lo han dicho, ay Pepe, es ese pajarito, esa paloma que pintan allá entre el viejito y Cristo. Porque para mucha gente la Trinidad es un viejito buena gente, Cristo, el que sí ya lo conocemos porque se manifestó entre nosotros, y luego la paloma, el Espíritu Santo. La persona tercera de la Trinidad, y por ser tercera no quiere decir menos, son tres personas distintas, un solo Dios, idénticos con diversas personas, pero un solo Dios. La tercera persona de la Trinidad se llama Espíritu Santo. Jesús nos revela clarísimamente a esta persona, al Espíritu Santo, y nunca lo presenta como una persona, lo presenta como esa fuerza, esa persona de Dios que nos va a dar el poder para vivir lo que Él nos ha pedido que sea nuestra vida. Un texto que me parece maravilloso está en Hechos de los Apóstoles, al principio del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús, fíjense que es interesante, no voy a alargarme mucho, Jesús les ha dicho a los apóstoles antes de ascender al cielo, vayan por todo el mundo. Mateo, Marcos, tenemos la gran comisión. Sin embargo, Lucas, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, nos dice que Jesús les dice, no se aparten de Jerusalén. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué pasó? El Señor por un lado los manda, por otro les dice, no se aparten. Tiene muchísimo que ver la unión de estos textos. El Señor nos envía a la gran comisión, a llevar la palabra, la buena nueva. Pero nos lo aclara muy bien Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, que Jesús les dice, son palabras textuales de Jesús, no se aparten de Jerusalén. Esperen que se cumpla la promesa de la que les hablé. Entonces serán mis testigos. Entonces serán mis testigos. Dice ahí, recibirán poder, entonces serán mis testigos. Jesús nos envía.
Y no solamente a aquellos, a todos nosotros. Jesús nos entrega la misión de avanzar el reino de Dios. Pero Jesús sabe que ni tú, ni yo, ni nadie puede llevar adelante la misión sin el poder, sin la ayuda de la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. Recibirán poder. En el texto griego, ahí en Hechos, la palabra poder está traducida, o mejor dicho, nosotros la traducimos de la palabra dunamis, que es la misma palabra que usamos para el explosivo, el químico, que llamamos dinamita. Fíjense qué cosa más interesante. Jesús dice, no se aparten de Jerusalén. Se va a cumplir la promesa del Padre. ¿Quién? El poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, la dinamita de Dios. Entonces serán mis testigos. Hermanos, nosotros hemos recibido esa dinamita, válgame decirlo así, en nuestro bautismo. En ese sacramento de iniciación hemos recibido, fíjense, primero que nada el perdón de los pecados. Ahí está el primer sacramento de reconciliación con Dios. Esa mancha que traemos, herencia de nuestros padres, queda ahí limpia en el bautizo. Segundo, es el momento en que entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual voy a hablar. Y tercero, recibimos el poder del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad ya está con nosotros para acompañarnos el resto de nuestra vida. Así es, el Espíritu Santo no anda por ahí navegando. El Espíritu Santo no está metido en un closet, como algunas personas creen. El Espíritu Santo está contigo. Jesús nos ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús está hablando también de la tercera persona de la Trinidad, porque recuerden, Jesús es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús dice, ustedes ya conocen al Padre cuando me conocen a mí, porque en Jesús tenemos las tres personas unidas, una que es la que pudimos tener visible, llamémoslo así, pero está el Padre y el Espíritu Santo. Así es que la tercera persona de la Trinidad es importantísima para nuestra vida cristiana. Si usted va a la vida de los grandes santos de la iglesia, no fueron ni superhombres, ni supermujeres, ni seres completamente diferentes. Fueron exactamente igual que usted y que yo. Una Santa Teresa de Ávila, un San Ignacio de Loyola, un San Martín de Porres. Dígame usted el santo que usted quiera. Si usted va a la vida de estos santos, el secreto de estos santos, si es que podemos llamar secreto, fue que se abrieron a la acción del Espíritu Santo en sus vidas y se abrieron a la acción del Espíritu Santo a llevar adelante su profesión de fe. Ese es el gran secreto. Nosotros no podemos vivir nuestro credo sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso lo incluimos y lo decimos, creo en el Espíritu Santo, y usted sabe todos los títulos que le damos, Señor y dador de vida que procede del Padre, del Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo se los quiero dejar aquí simplemente. Si usted no ha experimentado la acción del Espíritu Santo, no está lejos de usted, está en usted. Pídaselo. Si usted no ha experimentado esa fuerza de Dios, en la oración más sencilla que usted pueda hacer, diga al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad que estás en mí por mi bautismo. Me reconozco que yo no puedo. Ayúdame, Espíritu Santo. Y lo va usted a ver en su vida, actuar a esa fuerza, a esa persona divina de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ya no más una paloma. Es la fuerza de Dios, la persona tercera santa de la Trinidad que está ahí con usted. Creo en la Santa Iglesia Católica. Aquí sí que tenemos a veces muchos problemas. Yo estoy diciendo, creo en la Santa Iglesia Católica. Vamos a desglosar estas tres palabras, porque usted lo dice. Ahora mi pregunta es, ¿usted lo vive? Bueno, aquí vamos. Santa. Yo sé que inmediatamente usted me va a decir, ay Pepe, pero ¿cómo podemos decir santa? Mira la cantidad de pecadores, mira tantas personas que se dicen miembros de la iglesia y cómo han cometido errores horrorosos. No voy a entrar ahora en ese asunto. Es santa no porque seamos perfectos, sino porque es Jesús el que la instituyó. Es Jesús el que nos dejó a su iglesia, nos dio desde Pedro las llaves a Pedro para que seamos una iglesia santa. ¿Por qué? Porque Él está en su iglesia. Hay que distinguir entre santa y perfecta. La iglesia no es perfecta porque es humana y divina. Es divina porque Jesús la instituye, es santa. Es humana porque estamos usted y yo.
Mire, si usted cree que la iglesia es el lugar donde usted va a encontrar a solamente personas perfectas, olvídese, no lo va a encontrar. La iglesia es un hospital de pecadores. Ahí estamos usted y yo. Pero es santa porque es instituida por Dios. Y yo tengo que amar a mi iglesia porque fue Jesús mismo el que quiso dejarnos este gran regalo de su iglesia hasta que Él vuelva a recoger a todos los que van a vivir con Él. Vamos a vivir con Él en la eternidad. O sea que la iglesia es santa, a pesar de sus pecados, a pesar de mis pecados. Santa. Una iglesia, ¿cuál es el siguiente apartado que decimos? Una iglesia. ¿Usted sabe lo que quiere decir iglesia? No, no es el templo. Por muchos años, yo tengo que reconocerlo, de pequeño, yo pensaba que la iglesia era la parroquia a la que íbamos los domingos. Y yo tenía ese concepto, yo voy a la iglesia, yo regreso de la iglesia. El domingo íbamos, papá y mamá y todos los niños íbamos a la iglesia y después salíamos de la iglesia. Ese fue el concepto, por lo menos, con el que yo me crié. Bendito sea Vaticano II, que hablaremos más adelante, que nos trajo una claridad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es la congregación de los bautizados. Esa es la iglesia. Somos todos los bautizados los que configuramos la iglesia, que lo dice también claramente San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Otros textos en Colosenses dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos rápidamente a entender este concepto. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está unida a Cristo, es el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Y la iglesia la podemos distinguir en 3 niveles. La iglesia gloriosa, que son los que ya están en el cielo. La iglesia militante, los que estamos en esta vida, estamos en esta peregrinación. La iglesia purgante es las almas que están camino al cielo, allá hacia la patria celestial. Esa es la iglesia. El infierno no tiene nada que ver con la iglesia. El infierno es el lugar maldito, apartado de la iglesia por toda la eternidad. Pero la iglesia, esta iglesia en la que usted y yo formamos parte, está aquí en la tierra y está en el cielo. Estamos nosotros formando parte ya de la iglesia. Por eso, aquí es un punto muy importante. Si yo digo que yo creo que es la santa iglesia, todo pecado que yo realizo de división es un pecado contra la iglesia. Quiero tomar un término que nos va a ayudar a entender esto. Yo digo que la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? ¿Es una calcomanía que yo le pongo para distinguirme de la iglesia luterana o de la iglesia bautista? No, señor. La iglesia católica, y este es un punto importantísimo, si yo digo que yo creo en la santa iglesia católica, la iglesia católica es la que viene de Jesús a Pedro y de ahí una sucesión sin dejar de tener continuidad hasta el día de hoy. Esta es la iglesia católica, la que viene de Pedro y que no ha habido una descontinuidad, no ha habido una ruptura hasta nosotros. Desgraciadamente vimos que hubo un momento en que hubo una separación cuando viene la Reforma, y no voy a entrar ahora, ni es el momento de entrar en este punto teológico, pero hubo quienes se separaron de la Iglesia Católica, que ya no están bajo la sucesión apostólica. Y miren, hermanos, este montón de iglesias, que yo la pongo no entre mayúsculas, sino iglesias en minúscula, que por ahí se llaman iglesias, no son iglesias. Todas estas iglesias que las forma un pastor o que vienen de una iglesia que se dividió y que ahora es otra iglesia, que ahora es otra iglesia, en este momento yo no tengo el número, pero hay miles y miles y miles de grupos que se llaman iglesia que no son iglesia. No son iglesia. Y no estoy juzgándolos, simplemente estamos aclarando lo que digo yo cuando yo menciono que soy miembro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que yo puedo seguir el rastro hasta Pedro, a quien el Señor le entregó las llaves de la iglesia. Todo lo que no esté unido en esta sucesión apostólica no es católico. Y no estoy condenando, por favor, no me vaya a malentender. Pero si estamos hablando que yo creo en la iglesia santa, católica, apostólica, yo tengo que decir, esta es la iglesia de Cristo.
Y aquí cuidado, porque nosotros podemos cometer muchos errores en nuestra vida si no vivimos esta parte de nuestra profesión de fe. Hermanos, hoy día sabemos cuántos hay que se llaman católicos y que no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Ahí mismo están haciendo una ruptura con la iglesia. Así es. Yo no puedo ser un católico a mi manera. Dejémoslo clarísimo de una vez por todas. Católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. Y aquí rompemos muchísimo nosotros nuestra profesión de fe al no vivir este apartado. Todos los demás han sido importantes, pero yo puedo arruinar todo lo que yo he dicho o creo que creo en anterioridad en toda mi profesión de fe si yo no lo vivo ahora como iglesia. Así es. Si yo no vivo de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, y aquí no hay multiple choice, como dicen en inglés, aquí no es que yo puedo elegir, esto sí me gusta, esta enseñanza de la iglesia yo la desecho, esta enseñanza para mí no aplica. Cuidado, cuidado, porque la iglesia es un paquete y la doctrina es una, no es selectiva. Así es de serio este asunto, no es selectiva. La doctrina de la iglesia es un todo y yo lo tomo o lo dejo, o lo tomo completo o estoy en cierta manera fuera de la iglesia y no estoy excomulgando a nadie. Usted tiene que hablar seriamente con un sacerdote, con un consejero espiritual. Si usted hay parte de la doctrina de la iglesia que usted no la está aceptando y viviendo, porque esta es una situación muy seria, muy grave lo pondría yo. Quiero solamente ir por otro punto que también creo que es importante, ya que estamos hablando de que creo en la iglesia que es una santa católica. Vamos ahora a hablar de nosotros, los que vivimos en nuestras parroquias, ¿de acuerdo? En nuestras parroquias nosotros a veces decimos, yo soy miembro de tal movimiento. Momento, los movimientos apostólicos son importantísimos, pero mi pertenencia no es a un movimiento. Cuidado, mi pertenencia es a la iglesia católica. Y mi primer iglesia ya local es mi parroquia. Yo tengo que ser miembro de una parroquia y no nada más porque estoy registrado. Cuidado. Yo tengo que ser miembro de mi parroquia porque para mí esa es mi primera manifestación de mi iglesia local. Mi párroco representa al obispo que representa a Cristo, porque el obispo es el pastor de esa, vamos a llamarla diócesis, que están unidos todos los obispos con el Papa, indiscutiblemente. Estamos hablando de la colegialidad. Pero si yo estoy en contra de mi obispo, yo estoy en contra de la iglesia en su más primera expresión para mí. Toda rebeldía a un obispo es una rebelión a Cristo. Y hay una enseñanza clarísima de los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, quien no está con el obispo no está con Cristo. Así de importante es esto. Por eso, mis hermanos, cuando lleguemos a mi profesión de fe, cuando yo digo, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, hágase un examen. ¿Es usted realmente miembro de la iglesia? Y ojalá usted no sea de esos llaneros solitarios que piensan que andan por ahí, por el mundo, viviendo su fe, si no son miembros de la iglesia. Está usted en un peligro gravísima. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir la comunión de los santos? La unión de los santos. ¿Qué comunión es esta? Los santos que ya están en el cielo, los santos que aún están aquí en la tierra. Y cuando hablo de santos no estoy hablando de perfectos. Todos los bautizados somos santos por nuestro bautismo y por formar parte de la iglesia. Entendamos bien la diferencia entre santo y perfecto. Yo no soy perfecto ni nada y mi esposa se los puede decir el momento que ustedes se lo quieran preguntar. No soy perfecto, soy cristiano en construcción todavía, a pesar de mis años. Soy santo, ¿por qué? Porque soy miembro de la iglesia y estoy en comunión con toda la iglesia católica, la comunión de los santos. Aquí es donde entra nuestra relación con los santos que están en el cielo. Esto es hermosísimo. Ya hablábamos anteriormente de que los milagros es solamente Dios el que los hace. Es solamente Dios el que obra milagros. Los santos no obran milagros, ni siquiera la Virgen, con todo mi respeto. Acuérdense de las bodas de Caná.
¿Quién fue quien cambió esa agua en vino? ¿Quién hizo la primera manifestación de Cristo Jesús? Fue porque María intercedió. María le dijo, mira lo que está pasando. Pero ¿quién fue quien hizo esa transformación? Cristo Jesús. Y creo que ese ejemplo de las bodas de Caná nos queda perfecto para entender quien obra los milagros es Jesús. Ahora, María es nuestra intercesora per se. ¿Por qué? Está cerquísima de su Hijo. Y al igual que Caná, ella está continuamente viéndonos a los hermanos de su Hijo que estamos peregrinando por este mundo, como dice Vaticano, que me encanta, y ella está intercediendo por nosotros. Todos los santos que están en el cielo, Pedro en adelante, están intercediendo por nosotros. Y es perfectamente legítimo que nosotros, los que estamos en este peregrinaje, pidamos a los santos su intercesión. Esa es la comunión. Es como los hermanos que nos queremos ayudar los unos a los otros. Pero en final de cuentas, quien obra, quien cambia, quien hace es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos en comunión también con los que están en ese proceso de purificación. Por eso es la legitimidad de que nosotros intercedamos, pidamos por los que están en camino al cielo, las almas que llamamos del purgatorio. Creo en el perdón de los pecados. Otro punto interesantísimo. Aquí hay muchos católicos que dicen, yo ya tengo hilo directo con Dios. Yo ya le pido a Dios que me perdone mis pecados y ya están perdonados. Hermanos, si esa es su teología, usted tiene que ir a su Biblia y quitar entonces varios capítulos del Evangelio de San Juan. Cuando dice claramente el Señor que le entrega a los discípulos, lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que ustedes no perdonen no será perdonado. El perdón de los pecados viene por el sacramento de la reconciliación. Claro, esto sería muy largo de explicar. Si en un momento dado yo estoy en un peligro y yo me arrepiento ante Dios y no tengo oportunidad de llegar a un confesor, en ese momento estoy perdonado. Pero si yo continúo y salgo de este peligro, tengo la responsabilidad de después ir al sacramento de la reconciliación. Dios lo estableció, Jesús lo estableció. Así que yo, si creo en el perdón de los pecados, también creo que ese hombre que está en ese confesionario, aunque sea un pecador, Dios le ha dado la potestad de, no en su nombre, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, perdonar nuestros pecados. Creo en el perdón de los pecados. Ya hablamos entonces de la resurrección del último día. Y quiero terminar con la última palabra del credo. Amén. Usted sabe que terminamos nuestra profesión de fe con una palabrita de 4 letras, amén. Y mucha gente ni se ha dado cuenta de lo que quiere decir amén. Amén no es un garabato que ponemos al final. Amén es el sello de todo lo que he dicho que creo. Así es. Si yo no digo amén al final sabiendo, no creo lo que he dicho. Porque amén, ¿sabe qué quiere decir? Estoy de acuerdo. Yo acepto lo que acabo de decir. Amén quiere decir así sea. Pero no es un así sea hacia afuera. Es un así sea hacia mí. Y quiero terminar, quizá les va a parecer un poco brusco lo que le voy a decir. Mire, si usted, ahora que hemos hecho este repaso la semana pasada y ahora, de esta nuestra profesión de fe, yo lo invito a que usted la haga. Usted la haga nuevamente. Vaya sobre su profesión de fe y vaya igual que hicimos hoy, rapidito acá, apartado por apartado. Y si usted no cree en la totalidad de lo que está ahí en esta profesión, resumen, nuestra fe de la iglesia, no diga usted amén. No diga usted amén, porque entonces está usted añadiendo un pecado más, que es el de la mentira. Así es de serio. Por eso cuidado, cuando llegamos al final, cada domingo o cada festividad que hacemos nuestra profesión de fe, o que usted la hace en su casa, como nos ha pedido el Papa Benedicto, que la hiciéramos cada día como nuestra oración, cuidado, si usted no cree y no vive lo que es la profesión de fe, no diga amén. Mis hermanos, espero que esto les haya servido. A mí en lo personal, yo me he hecho una confrontación con todo esto. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana nuevamente en este nuestro queridísimo espacio en EWTN, El Esplendor de la Verdad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.